Hola amigas y amigos, el día de hoy hablaremos de una de las configuraciones de amplificación más importantes de los transistores BJT, cuya aplicación frecuentemente la podemos encontrar tanto en los amplificadores de pequeña señal como de gran señal, incluso en circuitos digitales. Se trata del amplificador seguidor-emisor, también conocido como amplificador de colector común. Y ahora vamos a ver por qué se bautiza así. En el video anterior veíamos cómo luego de haber hecho un diseño de un amplificador multietapa razonablemente adecuado, la señal amplificada a la salida se atenuaba considerablemente al conectar un altavoz, que dicho sea de paso, sabemos que tiene una impedancia baja. Y es de esperarse que un altavoz tenga una baja impedancia, puesto que se quiere que fluya por él una alta corriente y una tensión amplificada mayúscula, a fin de que se le saque provecho a la potencia que maneja dicho altavoz y suene bonito, fuerte y nítido, ¿verdad? En otras palabras, nos interesa que un altavoz sea capaz de ser adaptado a un amplificador con una máxima transferencia de potencia. Repito, máxima transferencia de potencia. ¿A qué le suena eso? Cuando ustedes tienen un altavoz en sus manos, deben cuando menos revisar dos cosas. Lo primero que deben revisar es la impedancia en ohms que tiene, y acto seguido la potencia en watts o vatios, como en algunos países les llaman, que es capaz de reproducir. Estas características comúnmente vienen especificadas por el fabricante. Para nuestro caso, necesitamos una etapa final del amplificador que de pronto lo vamos a bautizar como seguidor emisor, y que al momento de conectar una impedancia baja, como es el caso de un altavoz, la señal amplificada no se atenúe. Y además, un altavoz habitualmente maneja una alta potencia. Entonces requerimos un ingrediente adicional a esta última etapa, que es que amplifique, pero ahora la corriente. ¿Por qué? Porque recuerden que una de las fórmulas de la potencia es voltaje por corriente. Pero si el voltaje ya lo traemos amplificado, ahora nos interesa amplificar la corriente. Muy bien, a simple vista se observa que ahora la última etapa del circuito amplificador excitará a esta nueva etapa, por lo que puedo modelar la señal excitadora como una fuente de alterna y su respectiva resistencia interna, que dicho sea de paso, es la impedancia de salida de la última etapa de amplificación, que en el caso del video anterior era un emisor con resistencia de emisor sin desacoplar, y su impedancia de salida de ese era igual a su resistencia de colector. Y la nueva etapa, que aún no sabemos cómo es, pero sí lo que debe de hacer, la puedo modelar como una caja negra, bueno, blanca en este caso, y el altavoz con baja impedancia y alta potencia, que representará ahora la carga para esta última etapa, lo conectamos a la salida de esta. Espero que muchos de ustedes ya estén viendo los requerimientos de esta etapa, para que haga lo que esperamos que haga. En principio, debe tener una impedancia de entrada alta, tan alta que cuando menos sea 10 veces mayor que la impedancia de salida o resistencia de colector de mi última etapa de amplificación, a fin de que la señal amplificada se atenúe lo menos posible. En otras palabras, que lo que se caiga en la resistencia interna de la fuente excitadora, alias impedancia de salida de la última etapa, sea mínimo, y aprovechar el resto de la señal de entrada de la etapa. Y al final de la etapa requerimos que la señal amplificada se mantenga sin atenuaciones, y que además la corriente de salida sea mayúscula, tal que exista una máxima transferencia de potencia. De nuestros cursos básicos de electrónica o de circuitos eléctricos, nos enseñaron el teorema de máxima transferencia de potencia, que nos dice que una resistencia de carga recibirá la máxima potencia de un circuito cuando la resistencia de la carga es igual que la resistencia de Thevenin vista hacia atrás del circuito. En otras palabras, si determinamos esta impedancia
vista hacia atrás en el circuito de la etapa, tendremos entonces esta resistencia de Thevenin. Y entonces, para cualquier fuente de tensión, la potencia máxima se transfiere desde la fuente a una carga cuando la resistencia de la carga es igual a esa resistencia interna de la fuente. Y con ello aseguramos que esta señal amplificada la tendremos a la salida y con una corriente amplificada adecuada para la baja impedancia del altavoz en este caso. Noten ustedes que en esta nueva configuración únicamente estamos acoplando las impedancias. En realidad no necesitamos amplificar la señal de tensión, por lo que otra característica que debe de tener esta etapa es que su ganancia en tensión sea igual a 1. Bueno, pues visto a 1 kilómetro de altura, esto es lo que necesitamos, y la configuración que nos provee todo esto se llama amplificador en colector común, mejor conocido como seguidor emisor. Para el análisis en corriente directa, observen que el colector está conectado a la fuente VCC. Esta fuente se comporta como corto en alterna y por lo tanto, por eso se dice que esta configuración está en colector común, porque si el elemento común entre todos los componentes del circuito es la tierra o masa, en algunos países la conocen así, el colector está conectado a ese elemento común. La polarización de esta configuración se hace de forma semejante que en la configuración de emisor común. Cuando hacemos el análisis en directa, los capacitores se comportan como circuitos abiertos y nos queda un circuito similar con el que polarizábamos al emisor común, con el distingo ahora que en vez de tener 6 pasos, tenemos solo 4, debido a que la resistencia de colector ya no existe. En algunos casos se utiliza una resistencia de colector pequeña para limitar la corriente directa que entra al diodo colector del transistor. Esta resistencia tendrá un condensador de desacoplo conectado a tierra. El pequeño valor de la resistencia de colector solo afectará ligeramente a la operación en continua del circuito y nada en absoluto a la operación en alterna del mismo. En esta configuración vamos a tener más interés en la tensión de la base y la tensión en el emisor, ya que esta última determinará la tensión alterna en la carga. Vean ustedes, la tensión en alterna proviene de la etapa anterior, se monta en la tensión de polarización de la base. Si la señal de origen tiene una componente directa, el capacitor de acoplo se encarga de quitársela. De forma similar, la tensión total entre el emisor y tierra está dada por la señal de entrada montada en la tensión de polarización de la resistencia de emisor. Y, finalmente, la tensión alterna de emisor se acopla a la carga en paralelo con RE. Y noten que esta tensión de salida está en fase, es decir, no se invierte con la tensión de entrada y es aproximadamente igual a ella. Es decir, la señal no sufre cambios. Y esta es la razón por la que este circuito se denomina seguidor emisor, porque la tensión de salida sigue a la tensión de entrada y en consecuencia, y debido a que la señal de salida prácticamente es igual a la señal de entrada, la ganancia en tensión es 1. Observen que al igual que un amplificador con resistencia de emisor sin desacoplar que vimos en el video anterior, el seguidor emisor utiliza también esta retroalimentación. En este caso, la retroalimentación es absoluta, porque no tenemos la resistencia de emisor dividida en 2 y no existe aquel capacitor de desacoplo. En consecuencia, la ganancia de tensión es extremadamente estable y la distorsión es prácticamente inexistente y la impedancia de la base pues es muy alta. Con esta explicación nos podemos quedar conformes respecto a que un seguidor emisor cumple con todos nuestros requerimientos citados en las láminas anteriores. Así que veamos las fórmulas para determinar 1. La ganancia que esperamos que se nos aproxime a 1.
2. La impedancia de entrada de la base y de la etapa, que tenemos la esperanza que sea grande, ¿verdad? Y 3. La impedancia de salida, que esperamos que al hacer el equivalente Thevenin, la resistencia de Thevenin, que queda en serie con la carga, sea pequeña, a fin de poder transferir la máxima potencia a la carga, que sabemos tiene baja impedancia, para el caso del altavoz, ¿verdad? Muy bien, observen que en alterna los capacitores de acoplo son cortos, y la resistencia de emisor queda en paralelo con la carga. Definimos entonces la resistencia de emisor en alterna como el paralelo de estas, y el circuito equivalente se puede redibujar de la siguiente forma, y de inmediato, por ley de Ohm, se puede deducir la tensión de salida, que es la corriente en alterna que circula por la resistencia de emisor por esta resistencia. Ahora, para determinar la tensión de entrada, nos conviene modelar el transistor por su modelo T equivalente, y nos queda de la siguiente manera. Observen que la resistencia interna del emisor en alterna R minúscula prima E minúscula está en serie con la resistencia de emisor en alterna, y la tensión de entrada es la misma en R1 que en R2 y que en el serie de estas resistencias. Así que también por Ohm podemos obtener la tensión de entrada de la base. Dividiendo la primera ecuación entre la segunda, obtenemos la ganancia de tensión del seguidor emisor. Noten ustedes que la ganancia siempre será menor a 1, pero si hacemos crecer el paralelo de la resistencia de emisor con la carga, tal que la resistencia de emisor en alterna sea mucho mayor a la resistencia interna del emisor, prácticamente la ganancia es 1. Ahora determinemos las impedancias tanto de entrada como de salida. Y al respecto les voy a decir algo muy interesante. Miren, a diferencia de los circuitos de emisor común estudiados anteriormente en otros videos, el circuito seguidor emisor no es unilateral. ¿Qué quiero decir? Que la impedancia de entrada depende de lo que hay en la salida, es decir, depende de la carga, y la impedancia de salida depende de la resistencia interna de la fuente excitadora. Pareciera esto muy mágico, pero tengan muy presente este hecho en la configuración. Es muy importante recordarlo. Para determinar las impedancias, entonces, es conveniente ahora modelar al transistor por su modelo pi equivalente. Recuerden el modelo pi del transistor, que decíamos, tiene sentido cuando se estudia los transistores en alterna. Cuando estudiamos los modelos del transistor, aquí teníamos la base, el emisor y el colector. La impedancia de la base está dada por la ganancia de corriente en alterna por la resistencia interna del emisor en alterna. Y la corriente de colector es la ganancia en alterna por la corriente de la base. A sabiendas que los capacitores se comportan como cortos y las fuentes de tensión directa también, y si observamos lo que tenemos conectado en el transistor del seguidor emisor, el circuito modelado en alterna nos queda de la siguiente manera. Observen la resistencia de emisor en alterna, compuesta por el paralelo de la resistencia de emisor con la carga. Esta resistencia está conectada tanto a la fuente de corriente como a la impedancia de entrada de la base del transistor, de tal forma que el circuito se puede reducir con la resistencia equivalente de la siguiente manera. Ahora observen cómo estas dos resistencias quedan en serie, de tal forma que con esta configuración la impedancia de la base queda en serie de la siguiente manera, y era de esperarse, porque en lo que se refiere a la impedancia de entrada de la base, el funcionamiento es exactamente el mismo que el de un amplificador con resistencia de emisor sin desacoplar. Cuando tengamos la necesidad de localizar averías, pueden suponer que la resistencia de emisor en alterna es mucho más grande que la resistencia interna de la unión base emisor en alterna, lo que significa
que la impedancia de entrada de la etapa es aproximadamente igual a beta en alterna por RE. Y observen ustedes que también la impedancia de entrada de la etapa es igual que la de un amplificador con resistencia de emisor sin desacoplo, por lo que también esta impedancia es idéntica a la de aquel amplificador. Si te perdiste la explicación de ese video, aquí tienes el link que te lleva a él. Por lo tanto, una de las ventajas más importantes del seguidor emisor es el aumento de la impedancia de entrada, tal como la esperábamos, ¿verdad? Y estrictamente, esta es su fórmula, precisa y exacta, que determina la impedancia de entrada de un seguidor emisor. En algunos casos, o en algunos diseños, no en todos, las resistencias de polarización y la resistencia en alterna del diodo de emisor son despreciables. Más adelante vamos a ver un ejemplo típico que nos asegura despreciar estas resistencias. Y en tal caso, tanto la impedancia de entrada de la base como la del seguidor emisor son la misma y puede aproximarse a la beta en alterna por la carga. Y ahora observen de quién depende la impedancia de entrada. Lo que les decía, ¿verdad? Nada más y nada menos que de la carga. Ahora determinemos la impedancia de salida. Y para que sea más sencillo el entendimiento, modelamos al transistor ahora por su modelo T equivalente. Y entonces esta misma configuración de colector común se verá de esta forma. Y aquí recuerden que lo que esperamos es que al hacer el equivalente de Thevenin de este circuito, lleguemos a tener una resistencia de Thevenin, alias impedancia de salida de la etapa, que anhelamos sea pequeña, a fin de poder acoplar una carga también pequeña, ¿verdad? Y con ello lograr la máxima transferencia de potencia. De esta idea general, podemos aplicar el teorema de Thevenin en las terminales de carga, mirando hacia atrás, hacia el amplificador. Vemos una impedancia de salida misma que determinaremos ahora, y donde se ve con claridad que la corriente que inyecta el colector, que sabemos que es igual o muy aproximada a la del emisor, circula por esa impedancia. Y en el circuito equivalente de Thevenin, esta impedancia de salida forma un divisor de tensión con la carga. Lo primero que nos dice Thevenin es: quita la carga y observa desde ahí al circuito. Y tendremos que determinar dos cosas: el voltaje de Thevenin en estas terminales a circuito abierto, que será el voltaje que excita al circuito equivalente de Thevenin. Nosotros ya vimos que un seguidor emisor hace que la tensión de salida siga a la entrada. A eso obedece que tenga una ganancia aproximadamente igual a 1, ¿cierto? Así que este voltaje de Thevenin es aproximadamente igual a la señal de entrada. Estrictamente será la señal que excita al seguidor emisor VG menos la caída de tensión en RG. Pero como ya vimos que la impedancia de entrada de este circuito es grande, suponemos que la caída de tensión en RG será mínima. Muy bien. Ahora, la segunda cosa que debemos determinar es la impedancia de salida, alias resistencia de Thevenin. Y para ello déjenme decirles algo. Miren, existe todo un buffet de métodos para determinarla, y cada autor lo explica a su manera. Y luego de ver tanto se llega a la confusión. Yo espero sinceramente que no sea el caso en la siguiente explicación. Permítanme bajar esto. Y considero que a estas alturas es momento de darles a conocer un método muy ingenioso y muy útil para determinar las impedancias de entrada y de salida de cualquier circuito amplificador con transistores. Miren, el secreto es el siguiente: cuando las impedancias se ven del lado de IB hacia adelante,
Para este caso estaríamos viendo la impedancia de entrada. Entonces, todas las resistencias por donde circula IC o IE se multiplican por la ganancia de corriente en alterna. Y la resistencia en alterna de emisor se modela como el producto de dicha ganancia por dicha resistencia. Y cuando las impedancias se ven del lado de IC o IE hacia atrás, para este caso estaríamos viendo la impedancia de salida. Entonces, todas las resistencias por donde proviene IB se dividen entre la ganancia de corriente alterna, y la resistencia en alterna de emisor se modela simplemente como R minúscula prima E minúscula. En ambos casos, siempre que se analice a frecuencias medias y bajas, esa fuente de corriente se reemplaza por un circuito abierto. Este método tan simple que pareciera ser una receta de cocina, en realidad tiene su lógica y su fundamento, que pongo a su apreciable disposición en un video donde lo explico con detalle. Veamos pues el circuito que queda luego de hacer la fuente de corriente abierto y sigamos el método para determinar la impedancia de salida. La resistencia del diodo emisor en alterna ya se encuentra modelada como nos dicen. Sabemos que la corriente IB proviene de estas resistencias. Y bueno, para efectos prácticos nos conviene redibujar el circuito de la siguiente manera. Vean que el paralelo de estas resistencias, de donde proviene la corriente de base según el método, nos queda dividido entre la ganancia de corriente en alterna, que a su vez este paralelo queda en serie con la resistencia de emisor en alterna. Y finalmente vean que la impedancia de salida de un circuito seguidor emisor es el paralelo de la resistencia de emisor con esta resistencia que quedó. Esta fórmula es la precisa, es la exacta, es la que debe calcularse cuando estamos diseñando circuitos. En otras palabras, esta es la impedancia de salida que debemos acoplar con la carga a fin de poder transmitir la máxima transferencia de potencia a ella. Un diseñador experimentado hará que esta impedancia sea igual a la carga. Aquí la tienen. En algunos casos o algunos diseños que veremos en breve, insisto, no tendremos presentes las resistencias de polarización R1 y R2, y debido a que la resistencia de la unión base emisor en alterna es pequeña comparada con cualquier otra resistencia externa al transistor, para este caso se puede despreciar. Y observen lo que nos queda. Asombrosamente lo que les decía unas cuantas láminas anteriores. La impedancia de salida de un seguidor emisor, miren de quién depende ahora. De la resistencia de la señal excitadora. Vaya conclusión, que con lo aprendido hasta ahora ya no nos debe resultar mágico, ¿verdad? Muy bien, desde la primera ecuación noten que la ganancia de corriente del transistor en ambos casos reduce esta impedancia en un factor beta. Así que lo que anhelábamos se cumplió, ¿verdad? Que esa impedancia fuera pequeña. Y noten ustedes un par de observaciones. Debido a que esta impedancia y la carga forman un divisor de tensión, 1. Se podrá optar por maximizar la tensión en la carga, haciendo que la caída de tensión en la impedancia sea mínima. Ahí tienen. Y 2. Se podrá optar por maximizar la potencia en la carga, haciendo que la impedancia de salida del seguidor emisor sea igual a la carga. ¿Cómo? Miren con quién debemos de jugar. Nada más y nada menos que con la resistencia de emisor. Y eso es todo. Resumiendo, estas son las fórmulas de impedancia de entrada, de salida y ganancia en tensión, exactas y precisas de un seguidor emisor,
que habitualmente es utilizado en las etapas de salidas de los amplificadores multietapa, lo que significa que esta señal excitadora y resistencia RGE representan una etapa anterior. La señal excitadora es la amplificada y la resistencia RGE es la impedancia de salida de la etapa anterior. En este video he mencionado que en algunos casos, no en todos, se puede prescindir de las resistencias de polarización R1 y R2. ¿Cuáles son esos casos? Este capacitor de acoplo hará que cualquier tensión directa proveniente de la etapa anterior se elimine y únicamente tengamos la señal amplificada. Si conectamos a la base de este transistor directamente la salida de una etapa de emisor común con retroalimentación negativa, por ejemplo, vean que de este modo la tensión continua de colector del primer transistor se utiliza para polarizar al segundo transistor y así no son necesarias las resistencias de polarización de la segunda etapa. Lo único que debemos asegurar es que esta tensión sea cuando menos mayor a 0.7 volts que polarizarán a la unión base emisor del segundo transistor. Y vean que de este modo entonces tenemos aquello que les comentaba. La impedancia de entrada dependerá prácticamente de la carga, considerando que también la resistencia de la unión base emisor es muy pequeña comparada con el paralelo de la resistencia RE y la carga. Y la impedancia de salida depende de la resistencia interna de la señal excitadora, que proviene de la etapa anterior, que para este caso es la impedancia de salida del emisor con retroalimentación negativa. La tarea para cualquiera que esté viendo estos videos será colocar valores en las resistencias de tal manera que el punto de operación de ambos transistores quede en la región activa, suponer varios valores de beta y determinar las impedancias para distintos valores de carga. No hay mejor forma de reafirmar lo aprendido con unos cuantos ejercicios donde tengamos que arrastrar el lápiz y observar nuestros resultados y sacar nuestras propias conclusiones. Esta configuración se puede mejorar por mucho cuando reemplacemos a este transistor por una conexión muy interesante y que se la debemos a un ingeniero científico de nuestra era, llamado Sidney Darlington. Pero esto lo vamos a ver con detalle en el próximo video. No te lo pierdas. Hasta pronto.